Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. Para hacer una película de terror buena es necesario tener un sólido guión que establezca una premisa interesante y tenga giros inesperados. El desarrollo de personajes y las relaciones entre ellos también son fundamentales para involucrar al espectador en la historia. Además, crear una atmósfera adecuada es crucial, utilizando elementos visuales, musicales y sonoros para generar tensión y anticipación. Los momentos de susto y los momentos impactantes son esenciales en una película de terror exitosa. Estos momentos deben ser bien ejecutados, utilizando la puesta en escena, los efectos especiales y el timing adecuado para sorprender al espectador sin revelar demasiado. Los personajes en una película de terror deben ser creíbles y estar bien desarrollados, evitando estereotipos exagerados y brindándoles motivaciones y acciones coherentes. La originalidad es otro factor clave para hacer una película de terror destacada. Ofrecer algo fresco y original, ya sea a través de una premisa única, una perspectiva innovadora o una forma novedosa de crear tensión y miedo, puede captar la atención del público. La dirección competente y una hábil edición también son importantes para maximizar el impacto de los momentos de terror y crear una narrativa emocionante. Finalmente, algunas de las mejores películas de terror trascienden el entretenimiento y abordan temáticas más profundas. El subtexto social, político o psicológico puede agregar capas de significado y hacer que las películas sean más revelantes y memorables. A continuación, 10 que lo han conseguido. Déjame salir es una película de terror psicológico que sigue la historia de Chris Washington, un joven afroamericano que visita a la familia de su novia blanca, Ross Armitage, en una mansión aislada en el campo. A medida que pasa el tiempo, Chris comienza a notar comportamientos extraños por parte de los miembros de la familia y los sirvientes negros de la casa. Descubre que la familia ha estado involucrada en una perturbadora operación que implica la transferencia de conciencia de personas blancas a cuerpos negros. Déjame salir se destaca por su narrativa impactante y su comentario social inteligente, combinando elementos de miedo, suspenso y sátira para crear una experiencia cinematográfica inquietante. La película recibió elogios de la crítica por su dirección, actuaciones convincentes y su capacidad para abordar temas profundos de una manera atractiva y aterradora. The Babadook es una película de terror psicológico que sigue la historia de Amelia, una madre viuda que lucha por criar a su hijo Samuel. Samuel tiene miedos intensos y obsesivos sobre la presencia de un monstruo llamado Babadook. Cuando Amelia encuentra un misterioso libro titulado The Babadook, las cosas comienzan a volverse cada vez más aterradoras. The Babadook se destaca por su atmósfera inquietante, su narrativa oscura y sus actuaciones sobresalientes. La película utiliza el horror psicológico y el simbolismo para crear un sentido constante de tensión y angustia. Es el retrato de una lucha interna y una exploración de los miedos profundos y las emociones reprimidas. La película recibió elogios de la crítica por su originalidad, su representación del terror psicológico y su enfoque en el desarrollo de personajes. El sexto sentido es un thriller psicológico que gira en torno a la historia de Cole Sear, un niño de 8 años que tiene la capacidad de ver y comunicarse con espíritus. El doctor Malcolm Crowe, un psicólogo infantil, se convierte en el mentor de Cole, mientras intenta ayudarlo a lidiar con su don sobrenatural. La película se centra en la exploración de temas como la redención, la comunicación y la percepción de la realidad. A medida que se desarrolla la trama, se desencadena un sorprendente giro final que cambia la forma en que el espectador ha interpretado la historia hasta ese momento. El sexto sentido es conocido por su atmósfera inquietante, su dirección magistral y las actuaciones destacadas, especialmente la del joven actor Haley Joel Osment en el papel de Cole.
La película fue aclamada por la crítica y fue un éxito de taquilla, dejando una impresión duradera en el género del thriller psicológico. El silencio de los corderos es un thriller psicológico que sigue la historia de Clarice Starling, una joven y talentosa agente del FBI. Starling es reclutada por Jack Crawford, jefe de la unidad de ciencias del comportamiento, para entrevistar a Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y asesino en serie encarcelado, con el fin de obtener información sobre un nuevo asesino conocido como Buffalo Bill. Mientras Starling trabaja en el caso de Buffalo Bill, se sumerge en un juego mortal de inteligencia y manipulación con Hannibal Lecter. Ella debe enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades mientras intenta descifrar los enigmáticos enigmas del asesino y salvar una nueva víctima antes de que sea demasiado tarde. La película explora temas de la mente criminal, la identidad, el poder y la obsesión. Es conocida por su atmósfera oscura y perturbadora, su intrincada narrativa y las actuaciones destacadas de Jodie Foster como Clarice Starling y Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. El silencio de los corderos ganó múltiples premios, incluidos 5 premios de la Academia, y se convirtió en un hito en el género del thriller psicológico. La primera película de Pesadilla en Elm Street sigue la historia de un grupo de adolescentes que son perseguidos en sus sueños por un siniestro y despiadado asesino llamado Freddy Krueger. A medida que los jóvenes luchan por mantenerse despiertos y evitar caer en el sueño, descubren que si mueren en sus pesadillas, también mueren en la vida real. La trama se centra en Nancy Thompson, una de las jóvenes que experimentaba las terribles pesadillas y se da cuenta de que Freddy Krueger es un espíritu vengativo que busca vengarse a los hijos de los vecinos que lo quemaron vivo años atrás. Nancy se convierte en la última esperanza para derrotar a Freddy y liberar a su comunidad del horror. La película presenta elementos de terror psicológico y juega con la línea borrosa entre los sueños y la realidad. Es conocida por su icónica representación de Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund, y sus escalofriantes escenas de pesadillas. Pesadilla en Elm Street fue un éxito de taquilla y dio origen a una exitosa franquicia de películas de terror. El Resplandor es un clásico del terror psicológico que sigue la historia de Jack Torrance, un escritor en busca de inspiración que acepta un trabajo como cuidador del Hotel Overlook. Durante el invierno, Jack se muda al hotel junto con su esposa Wendy y su hijo Danny, quien tiene habilidades psíquicas conocidas como el Resplandor. A medida que el invierno avanza y la familia queda aislada en el hotel, eventos perturbadores comienzan a suceder. La presencia sobrenatural del hotel despierta los demonios internos de Jack, quien lentamente se sumerge en la locura y la violencia. Danny, a través de su resplandor, presiente el peligro que se avecina y debe encontrar la manera de protegerse a sí mismo y a su madre de la creciente amenaza que representa su propio padre. La película explora temas como la fragilidad mental, el aislamiento, la influencia maligna y los horrores ocultos en la mente humana. Es conocida por su atmósfera opresiva, sus imágenes icónicas y las actuaciones destacadas de Jack Nicholson como Jack Torrance. El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Stephen King, se ha convertido en un hito del género del terror. Alien, el octavo pasajero, es un icónico thriller de ciencia ficción y terror que se desarrolla en la nave espacial comercial llamada Nostromo. Después de recibir una señal de socorro de un planeta desconocido, la tripulación aterriza y descubre una forma de vida alienígena que se introduce en uno de los tripulantes y comienza a aterrorizar el resto de la tripulación. A medida que el caos y la paranoia se apoderan de la nave, la teniente Ripley se convierte en la heroína y lucha por sobrevivir y proteger a los demás de la criatura alienígena, conocida como xenomorfo. Ripley se enfrenta a peligros mortales mientras intenta encontrar una manera de destruir a la criatura y escapar de la nave antes de que sea demasiado tarde. La película destaca por su atmósfera claustrofóbica, su tensión constante y la creación de un enemigo aterrador y letal. Es conocida por su innovador diseño de criatura a cargo de H.R. Giger y la dirección magistral de Ridley Scott. Alien, el octavo pasajero, fue un gran éxito y dio origen a una franquicia duradera y querida en el género de la ciencia ficción y el terror. Halloween es un clásico de cine del terror
que se desarrolla en la tranquila ciudad de Haddonfield, Illinois. La historia sigue Laurie Strode, una adolescente que se convierte en el objetivo de un siniestro asesino enmascarado llamado Michael Myers. Michael escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su ciudad natal en busca de víctimas. Mientras Laurie y sus amigos se preparan para celebrar la noche de Halloween, Michael comienza a acecharlos implacablemente. Laurie se convierte en la única esperanza de supervivencia para ella y sus amigos, pero enfrentarse a un enemigo tan implacable y aparentemente indestructible resulta una tarea aterradora. La película es conocida por su atmósfera tensa y su estilo de dirección elegante, además de introducir al icónico villano Michael Myers. Halloween se ha convertido en un referente del cine de terror y ha generado numerosas secuelas y remakes. Su enfoque en la tensión psicológica y el suspense, combinado con una memorable banda sonora, la convierten en una película inolvidable dentro del género. El Exorcista es un famoso thriller de terror que sigue la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años que es poseída por una entidad demoníaca. A medida que Regan experimenta cambios drásticos en su comportamiento y sufre manifestaciones sobrenaturales, su madre, Chris, busca desesperadamente ayuda para salvar a su hija. Chris recurre a la ayuda del padre Daniel Carras, un sacerdote con problemas de fe, quien finalmente decide realizar un exorcismo en un intento desesperado por expulsar al demonio que posee a Regan. El exorcismo se convierte en una batalla aterradora entre el bien y el mal, poniendo en riesgo la vida y la cordura de los involucrados. La película es conocida por su atmósfera escalofriante, sus impactantes escenas de posesión y el retrato de la lucha entre la fe y el mal. El Exorcista se ha convertido en un hito del género de terror y ha dejado una huella duradera en la cultura popular. Es reconocida por sus efectos especiales innovadores, su dirección magistral de William Friedkin y las actuaciones memorables, especialmente la de Linda Blair como Regan. Psicosis es un thriller psicológico dirigido por Alfred Hitchcock que sigue la historia de Marion Crane, una secretaria que roba una gran suma de dinero y huye para comenzar una nueva vida. Buscando refugio en un motel aislado dirigido por Norman Bates, Marion se encuentra atrapada en una serie de eventos aterradores y misteriosos. La trama da un giro inesperado cuando Marion es brutalmente asesinada en la icónica escena de la ducha. A partir de ahí, la historia se centra en la investigación de un crimen y descubrimiento de la perturbadora verdad sobre Norman Bates y su relación con su madre. Psicosis es conocida por su atmósfera inquietante, su ingeniosa dirección y la interpretación magistral de Anthony Perkins como Norman Bates. La película revolucionó el género del suspenso y se ha convertido en un clásico del cine, destacando por su impactante giro argumental y su influencia duradera en la cultura popular. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál echas en falta? Escríbemelo en los comentarios. Hasta la próxima, enfermos de lo macabro. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.